Para empezar voy a iniciar a grabar, ya iba a ir a traerme algo para tomar, pero vi que acá tenía agua, así que... todas las clases van a ser grabadas, ¿ya? Y las voy a subir a YouTube, ¿ya? También yo voy a hacer, tengo tableta gráfica, tengo tablet. Normalmente no uso la tableta gráfica, así que quizás me vaya un poco mal al inicio. Pero si vemos que no me acostumbro o que de por sí ya soy muy lento, porque fue sí, voy a pasar a utilizar el tablet, ¿ya? A ver, es bueno que me vayan buscando el nombre de su docente, ya que así normalmente a mí me gusta hacer un pequeño, ¿qué dice? Es verdad que se cambió el docente Pro a uno de Sánchez. Sí, ya no es el mismo. Ese chico Palo ese uno quizás, ¿no? Quizás tenía otras cosas, ¿no? También no. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero algunos docentes no solo son docentes, sino también trabajan. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente a mí me gusta avanzar así, ¿ya? Yo voy a ir haciendo un pequeño resumen de los temas que vamos a avanzar, ¿ya? Y luego nos vamos a dedicar a hacer ejercicio. Normalmente yo voy sacando ejercicios directamente de modelos de exámenes, ¿ya? Porque es lo que ustedes más quieren, ¿no? Y es lo que la mayoría siempre quiere, siempre pide modelo de examen, modelo de examen. Dice capaz Braulio se enteró que iba a utilizar formulario en el examen con la chucha. ¿Lo iba a dejar meter formulario el otro docente? El Sí, diablo. Qué bendición, ¿no? Eh, sí, no, para estadísticas son bastantes fórmulas nomás. Bueno, para el primer parcial no tanto, pero para el segundo parcial ya y lo demás ya se hace nomás un montón de fórmulas. Pero con un poco de práctica no hace, se les van a quedar las fórmulas, ya no es que no son imposibles de memorizar. Entonces, yo esta semana, bueno, también una cosa antes de seguir. Yo les había dicho que íbamos a tener una doble sesión el día de hoy, pero honestamente estoy muy cansado. Ya llevo dando clases desde las 8 de la noche y en la tarde también di, solo me falta dar una materia. Entonces, en vez de meterle doble sesión, sin mencionar que lo más probable es que si le metemos doble sesión, algunos de ustedes se duerman o se salgan. Vamos a dividirlo en hoy y mañana, ¿ya? Entonces hoy vamos a tener una sesión, mañana vamos a tener una sesión y ya el domingo retomamos el horario normal de ayudantía, ¿ya? Entonces mañana vamos a tener una sesión a las 10:30 de la noche también. Ya, y a partir del domingo, no me acuerdo en qué horario hemos quedado, pero en ese horario yo 5 minutos antes voy a tratar de enviar el link. Quizás me atrase con unos 5 minutos o máximo 10 porque entre que me despido del otro grupo y voy y me comienzan siempre al final a hacer sus preguntas, quizás se atrase un poquito, ¿no? Suelo dejar 15 minutos de margen de error, pero aún así hoy empezamos a las justas tarde, ¿no? Eh, Me gustaría que me presten atención. Si tienen alguna duda en base a lo que se está avanzando, pues me interrumpan y me pregunten. La idea aquí es que ustedes se saquen la duda conmigo y que no se lleven esa duda al examen, ¿no? Y ya la duda en el examen ya es para tirarse prácticamente, ¿no? Entonces, como les digo, yo voy a hacer un resumen del tema uno. De momento no sé, mi- no estoy muy seguro de por dónde van. ¿Alguien me podría decir, por favor? En la materia, ¿por qué tema van? El tema uno, bueno, sería el tema dos. Normalmente el tema uno es pura teoría y ya algunos conceptos, que es una población, que es una muestra y demás, para qué es la estadística, ¿no? Pues ese tema yo se lo voy a dejar a ustedes, ya no venir es que no se me ocurre cómo enseñarles teoría, la verdad, entonces no es que me voy a poner a hacerles un cuestionario, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Eh, entonces yo voy a empezar con un tema que se suele llamar organización de datos o distribución de frecuencias, ¿ya? Pero voy a necesitar que en el grupo
me vayan actualizando de por dónde van, ¿no? Para poder ir viendo qué debo enseñarles, porque por ahí me adelanto, por ahí me atraso. Entonces ya es responsabilidad de ustedes decirme por dónde es que están avanzando, utilizar el grupo, no sé, si le quieren tomar foto a la pizarra y pasarlo al grupo, ya yo con eso incluso me doy cuenta de por dónde están, ¿ya? Me imagino que ya han visto cuadros de distribución de frecuencias, ¿no? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Han hecho ya? Por la tabla recién, dice. Ok, ya con eso ya, ese es el cuadro de distribución de frecuencia, ya con eso ya podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Ok, para empezar voy a compartir pantalla. Esto. Se ve, ¿no? Eh, Creo que hay gente que quiere entrar. Como le digo, primeramente vamos a ver un resumen de todo lo que se debería avanzar en este tema, ¿ya? Se grabarán las clases, sí, sí voy a grabar las clases y las voy a subir al YouTube, al, al YouTube. Ya, a ver, algunas cosas que voy a escribir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, tema, distribución de frecuencia, ¿ya? Y se suele llamar al tema donde comenzamos a ver los CDFs y a trabajar, bueno, pues con cuadro de distribución de frecuencia, ¿ya? Quizás vamos a ver algunas cosas que quizás no han llegado todavía, pero si ya han trabajado con CDF, me imagino que honestamente ya lo deberían haber visto. Si no, me pueden detener y decirme eso no hemos visto todavía, o si quieren adelantar un poquito, también ningún problema, ¿no? Ya a ver, para empezar, hay algunos conceptos que tenemos que tener en claro, ¿ya? Eh, ¿Qué son los datos no agrupados? Por si acaso, yo este PDF se lo voy a pasar a ustedes, ustedes son libres de prestar atención, ¿ya? La idea acá es que ustedes presten atención. Entonces, a ver, datos no agrupados, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, vamos a colocar el 3, el 2, el 3, el 4, el 3, el 2, el 4, el 3 y el 2, ¿ya? Entonces ya, yo puedo tener un conjunto de datos que no estén agrupados, que únicamente sean simplemente números, por así decirlo, pueden ser otras cosas, puedo tener los sexos, masculino, masculino. Números pueden hacer representación a algo, ¿no? ¿Qué tal si agarro y digo, voy a representar edades? Ah, ya, está bien. Supongamos que esta es una muestra de niños de primaria y sus edades son las siguientes, ¿no? Niños de una guardería, ¿no? De un nidito, creo que se le dice, un kinder. Y entonces yo tengo un conjunto de datos agrupados. Estadísticamente hablando, un conjunto de datos agrupados, al momento de procesar datos, evidentemente es mejor, pero al momento de nosotros trabajar con esto, pues no es de mucha utilidad, ¿no? Tenemos que organizarlo. Entonces, ¿cómo los organizamos? Simplemente agrupando, ¿no? Agrupándolos, ¿ya? Entonces, los datos no agrupados van a pasar a ser para nosotros datos. Ok, datos agrupados, ¿ya? Ahora, dijimos que esto de acá estamos haciendo referencia a una edad, ¿no? Entonces vengo y coloco edad. De esta edad vemos que tenemos únicamente dos niños de 2, de 3 y de 4 años. Y acá al ladito voy a colocarle X sub i. Y voy a decir X sub i va a ser igual a la cantidad de veces que se repite dicha edad. Es decir, voy y cuento y digo, la edad de 2 años se repite 3 veces.
Le voy a colocar un poquito más. Ya, ya se repite tres veces. Continuo, ya. La edad de 3, ¿cuánto se repite? 2, 4 veces. Y la edad de 4 se repite 2 veces. Ya. Entonces, una característica también es que la cantidad de observaciones debería ser igual a la cantidad de datos que tengo, ¿no? Entonces, 4, 3, 7 y 2, 9. Y esta es una matriz de 3 por 3 que son de datos, entonces está todo bien. Entonces, nosotros normalmente vamos a trabajar con datos agrupados, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué más? Vamos a trabajar con datos agrupados y mm, ya de momento, por eso no necesitamos. A ver, ¿qué otras cosas? Necesitamos saber qué es un CDF, ¿ya? Cuadro de distribución de frecuencia. Este cuadro de distribución de frecuencia puede ser de dos tipos. Puede ser de variables discretas y puede ser de variables continuas, ¿ya? A ver, acá lo tengo. Uy, 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 acá, a ver, a ver, sí. Ok. Entonces nuestros CDF se van a dividir en cuadros de distribuciones, son cuadros de distribución de frecuencia de variables discretas o de variables continuas. A ver, ¿a qué me refiero con variables discretas y variables continuas? ¿Ya? Cuando yo digo variables discretas, me estoy refiriendo a que vamos a tomar en cuenta las categorías, por así decirlo, ¿ya? Em, a ver, como por ejemplo, a ver, si se dan cuenta, esto de acá son las categorías, ¿ya? O sea, este es un cuadro, bueno, no es un cuadro de distribución de frecuencia porque le faltan muchas cosas, pero digamos que un cuadro que se basa en variables discretas, es decir, yo voy a tener ciertas características, ciertas categorías, ¿ya? Por ejemplo, la categoría 2 años, la categoría 3 años, la categoría 4 años, ¿ya? Y voy a ir contando las cosas que hay. Entonces, categoría, características, ¿ya? Y con el que más se suele trabajar, que más he visto en modelos de examen, es las de variables continuas, que suelen ser clase, ¿ya? Es decir, yo voy a tener acá, en vez de tener una edad de 2, voy a tener una clase, un intervalo de clase que se va a comprender desde un límite de 2 a 4 años, por ejemplo. Luego de 4 a 7, de 7 a 10, ¿ya? Entonces simplemente son clase. ¿Qué más? A ver, si estamos hablando de cuadro de distribución de frecuencia, yo necesito saber cómo poder calcular el número de intervalos que debería tener mi cuadro de distribución de frecuencia en base a la cantidad de datos que me dan. Es decir, si me dan 1000 datos, ¿en cuántos intervalos debería tener mi cuadro de distribución de frecuencia? Si me tengo 20 datos, ¿cuántos intervalos debería tener? ¿No? Entonces voy a venir acá a un ladito y voy a colocar número de intervalos de clase. ¿Ya? Número de intervalos. Así que, ya, ahora, con el número de intervalos, uy, ya van a disculpar, eh, hay un par de formas de calcularlo, ya lo vamos a colocar. Y las que vamos a utilizar nosotros van a ser dos, ya, la regla de Stargess y lo que es la eh, regla del ingeniero, ya. Ok, a ver, ¿qué me dice la regla de Stargess? Me dice que, para empezar, esto voy a colocarlo acá. El número de intervalos de clase va a ser igual a 1 más 3,3 por el logaritmo
en base 10 de n, donde n es la cantidad de datos que yo tengo. La regla del ingeniero me dice que k va a ser igual a la raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de datos que tengo. Obviamente son datos de la muestra, ¿no? O sea, son la cantidad de datos de la muestra. Nota, hay algo importante acá. ¿Ya? Se recomienda que k se encuentre en un valor entre 15 y 5. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, Se usa la regla del ingeniero cuando n es pequeño. ¿Ya? Entonces, agarro y digo que k tiene que estar comprendido entre esos intervalos. ¿Ya? Obviamente ustedes en teoría podrían poner la cantidad de intervalos que ustedes quisieran, ¿no? Pero la cosa es poder distribuirlo bien y poder hacer que tenga sentido para poder trabajar, ¿ya? Que en un momento alguien quiere ingresar. ¿Qué más? Caramba. Ya. Ok, tenemos lo que es el número de intervalos. Ahora otra eh, fórmula, si quieren decirlo. Otro punto importante es el rango, ¿ya? El rango o recorrido, ¿ya? ¿Qué más aparte de esto? El rango recorrido, tenemos lo que es el ancho de clase o amplitud, ¿ya? Y tenemos lo que es la marca de clase, ¿ya? Ok, esto es lo que vamos a ver ahorita. Cuando digo rango recorrido, simplemente es la distancia que existe entre el X mínimo que yo tengo, el valor mínimo con el que voy a trabajar y el valor máximo. Entonces voy a decir, el recorrido el rango recorrido va a ser igual al valor mínimo, perdón, al valor máximo de los datos que yo tengo presente menos el valor mínimo, ¿ya? X máximo menos X mínimo, es decir, de mi conjunto de datos que me van a dar, voy a ir a buscar el que tenga un mayor valor y luego voy a ir a buscar el que tenga un menor valor. Ahora, ancho de clase o amplitud, ¿vale? Se escribe de la siguiente manera. Tiene una fórmula en específico. C sub j va a ser igual a lo que el rango o recorrido entre k, ¿ya? Donde k ya dijimos que era el número de intervalos de clase que yo tengo. Esto suele ser constante y además, si el ingeniero no lo escribe así, puede escribirlo de esta otra manera. C, C sub j o A sub i, ¿ya? Estas son las nomenclaturas que se suelen utilizar, por lo menos que yo he visto que utilizan. Ya si el ingeniero utiliza otra nomenclatura, pues me lo van a tener que hacer saber para poder yo adaptarme a ustedes, ¿ya? Entonces tenemos lo que es el ancho de clase o amplitud, pero hay otra forma también de calcularlo, ¿ya? Entonces, voy a agarrar y voy a recorrer esto un poco para acá. Y así. ¿De qué otra forma lo puedo calcular? Ya, yo puedo decir que el ancho de clase o amplitud, ¿no? Va a ser igual al límite superior menos el límite inferior, ¿ya? Y ese va a ser lo que es mi, acá esto no termina de convencer ya. Límite superior menos mi límite inferior, ¿ya? ¿Qué otra nomenclatura puede utilizar su ingeniero? No sé, digamos, ¿no? Puede agarrar y colocar límite superior menos límite inferior. Puede colocar este límite superior, ¿ya? Menos límite inferior, ¿ya?
Ok, alguien quiere ingresar. Un ratingo. Ya. Entonces suelen ser esa nomenclatura. ¿Ya? ¿Qué más? La marca de clase. ¿Ya? La marca de clase, vamos a poner un poquito de teoría acá. Vamos a decir que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. ¿Ya? El punto medio de cada intervalo. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? Punto medio de cada intervalo. Vengo y digo que va a ser igual a la marca de clase de su i va a ser igual a el límite inferior, ya, más el límite superior, todo eso entre dos, ya. Otra nomenclatura que puede tener en vez de x sub i puede ser x sub i, ya, cualquiera de estos. ¿Qué más? Aparte de la marca de clase ya vamos a tener lo que son las frecuencias, ya. Ok, un ratito. Voy a tener lo que es la frecuencia, acá lo voy a quitar, frecuencia absoluta simple, le vamos a colocar. Ya, frecuencia absoluta simple. Ahora, la frecuencia absoluta simple es simplemente la cantidad de observaciones de la clase, ¿ya? De la clase o del intervalo de clase, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Entonces, no tiene una fórmula porque simplemente contar, hay que contar y ver cuál es. Pero su nomenclatura es la siguiente, ¿ya? Vengo acá y escribo, se suele escribir como este F sub i, si no estoy mal. Mm, ya sí, F sub i y N sub i, que N sub i es más, un poquito más común. Ya cualquiera de estas. Un momento alguien quiere ingresar. Ya. Entonces, no tendrá alguna fórmula, pero tiene una propiedad. ¿Ya? Propiedad. Y va a ser que la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, ¿ya? Donde k es el número de intervalos de clase, de todos los f sub i tiene que ser igual a n, es decir, la suma de toda la frecuencia absoluta simple tiene que ser igual a la cantidad de datos, ¿no? Y es algo obvio si se dan cuenta, ¿no? Porque si estamos diciendo que la frecuencia absoluta simple es la cantidad de observaciones de la clase, ¿no? Entonces, si yo voy a tener un conjunto de datos acá, A, B, C, D, E, y lo voy a representar en dos intervalos, pues acá van a haber tres, acá van a haber dos, va a haber un total de cinco, y si cuento todos estos acá, pues deberían ser cinco también, ¿no? Entonces, ¿qué más? Frecuencia absoluta simple y frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Frecuencia acumulada. ¿Ya qué pasa con esto? Ya hay dos, ¿ya? En la frecuencia absoluta acumulada hay una que se le denomina frecuencia absoluta acumulada menor que, ¿ya? Que es la más común, por así decirlo, y se la escribe como f sub i va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1, bueno, ya no es desde i, ¿ya? Quiero que se entienda, desde j igual a 1 hasta i, ¿ya? De todos los f sub i. Entonces, eso simplemente es agarrar y ir sumando, si se dan cuenta. Si i vale 1, es simplemente la sumatoria de 1 a 1 de F1, entonces ahí muere, ¿no? Si i vale 2, la sumatoria de 1 a 2 de F1, entonces sería de los F sub i, que sería F1 más F2, ¿no? Entonces es simplemente ir sumando, ¿no? Ir acumulando. Pero también tenemos la acumulada
mayor que. Ya esto es dependiendo, el ingeniero puede que lo pida, puede que no, pero igual y es importante poder reconocer este tipo de frecuencia porque se necesita más adelante para poder graficar, ¿ya? Para poder graficar y para poder ver alguno, ¿cómo se dice? Para poder hacer alguna interpretación del análisis respectivo que me lleguen a pedir, por ejemplo. Lo más común de problemas en este tema, que me digan hacer un CDF y que luego hacer el CDF yo tenga que agarrar y este, interpretar datos, ¿ya? Entonces, a ver, esto sería F sub I y un asterisco, ¿ya? Sería igual a la sumatoria desde J igual a 1, ¿ya? Desde J igual a 1 hasta acá de todos los F sub J, ¿ya? Y acá no es de J igual a 1, perdón, es de J igual a I, ¿ya? A ver, J igual a I. Me voy a tratar de escribirlo mejor ya que se supone que se los voy a pasar, ¿ya? Entonces debería verse algo decente. Ya, desde J igual a I hasta acá de todos los F sub J, ¿ya? Entonces simplemente ir sumando lo contrario, por así decirlo. Ahora, ¿qué más? A ver, esto acá no sé por qué cuando añado una nueva página no se añade con el formato, ¿eh? Ya. Ah, ya. Antes de seguir, esto de acá, si nos dimos cuenta, acá dijimos que la frecuencia absoluta simple podemos denominarla como F minúscula sub I o N minúscula sub I. Bueno, pues acá la frecuencia absoluta acumulada también la podemos denominar, pese a que yo tomé F, la podemos denominar como N, ¿ya? N sub I, uy, N sub I asterisco, como cualquiera de esas. Luego, ¿qué sigue? La frecuencia relativa, ¿ya? Frecuencia relativa, sí. ¿A qué hace referencia la frecuencia relativa simple? ¿Ya? A ver, acá puse dos puntos, no, vamos a poner acá, acá. La frecuencia relativa simple simplemente es la, a ver, por así decirlo, la proporción que tiene la clase, que tiene el intervalo de clase respecto al total de datos. Proporción, la clase o el intervalo de clase en, en, en cuestión o respecto, mejor, ¿no? Al total de datos. Simplemente es el porcentaje, ¿no? Como esta clase, ¿qué porcentaje de todos los datos representa, ¿no? Por así decirlo, la proporción, ¿no? Eh, Su nomenclatura, uy, acá, suele ser H sub I, ¿ya? Y suele ser H sub I en general para todos, ya no he visto de momento otro. Entonces, eh, tiene una fórmula, ¿ya? Que dice que para calcular la frecuencia relativa simple sub I, basta simplemente con dividir la frecuencia absoluta simple entre la cantidad de datos que tengo, ¿no? Entonces, no es la gran cosa la fórmula, pero también tiene lo que es una propiedad, ¿no? Esta es su fórmula, pero tiene una propiedad, así como la otra frecuencia simple, ¿no? Que es la absoluta, que es que la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de todos los h sub i
tiene que ser uno. ¿Ya? Entonces, si yo hablo en cuestión de porcentaje, uno va a representar el 100% y todos los h sub i van a ser menores que uno, ¿no? Y la suma de todos, pues me tiene que dar el 100%, ¿no? Ahora, frecuencia relativa acumulada. Acá lo mismo hace rato, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada es menor que y mayor que. Entonces, menor que, mayor que. Vengo acá y escribo. Ya. Esto va a ser igual a h sub i, va a ser igual a la sumatoria, bueno, h mayúscula, no h mayúscula, hay que dejarlo en claro, desde i igual a uno si no estoy mal, no, desde j igual a uno, ya, hasta i de todo lo h sub j, ya. Ok, y tenemos también la mayor que es h sub i asterisco, y va a ser igual a la sumatoria, ¿ya? Desde j igual a i hasta acá, desde j igual a i hasta acá, de todos los h sub j. Ya si se dan cuenta es exactamente lo mismo que acá, exactamente lo mismo que acá, pero en vez de estar acumulando, no porque por algo es acumulada, en vez de estar acumulando la frecuencia simple relativa, vamos a estar acumulando la frecuencia absoluta. Perdón, en vez de estar acumulando la frecuencia absoluta simple, vamos a estar acumulando la frecuencia relativa simple. Ok, hasta acá ya podríamos empezar a hacer algunas cosas, pero hay un concepto que... eh, un momento, por favor. Ya. Hay un concepto que me es muy importante, por así decirlo, que lo veamos, ¿ya? Para hacer las cosas bien desde el inicio. Eh, ya. Vamos a llamarlo nosotros rango ampliado. Uy, no, no, no. Ya. A ver, ¿cómo les explico? Vamos a escribir un par de cosas acá y luego, a ver, primero les voy a plantear el problema, ¿ya? En ocasiones yo voy a tener una amplitud X, ¿ya? Una amplitud X. Mm, No, con esto. Ya. Voy a tener una amplitud X y voy a tener un X mínimo y se supone que voy a tener un X máximo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hago con mi amplitud? En base, obviamente, acá, ¿no? En base acá, ¿ya? Yo voy a decir, che, a este X mínimo, sumale la amplitud, ¿no? Y se le suma la amplitud. Y luego, sumale la amplitud. Y luego, sumale la amplitud. Y luego, sumale la amplitud, ¿no? Y en un mundo ideal, ¿ya? En un mundo ideal, el primer límite inferior, ¿ya? El primer límite inferior va a ser igual al X mínimo y el último límite superior, ¿ya? Va a ser el X máximo, ¿ya? Eso es si todo fuera perfecto, ¿no? Pero no siempre es así. En ocasiones y bastante seguido suele pasar algo así, ¿ya?
Vengo acá y, a ver, voy a copiar esto acá. Mm, Voy a borrar esto. Imaginemos esta ocasión. Supongamos que el intervalo, perdón, la amplitud es un poco más grande, ¿no? Y vuelvo a sumar. ¿Qué pasó? En esta ocasión, mi último límite superior no coincide con mi valor máximo. Ya, no coincide. ¿Y qué es lo que se forma ahí? Se forma un desbalanceo, ¿ya? Entonces, todo esto de acá es un intervalo, ¿ya? Bueno, un pequeño conjunto de datos en el cual no hay ningún dato, porque mi X máximo terminó acá, ¿ya? Pero mi amplitud hizo que se rebase. Entonces, para nosotros poder hacer las cosas correctamente, este excedente que vamos a llamarle, tenemos que solucionarlo, ¿ya? No podemos simplemente agarrar y dejarlo ahí, ¿ya? Este es un excedente, ¿ya? Tenemos que balancear nuestro, nuestro rango, ¿no? Entonces vamos a escribir ahora lo siguiente y vamos a decir, en ocasiones se puede observar que el último intervalo, ¿ya? Porque el problema es con el último intervalo, porque siempre se comienza a sumar la amplitud desde el mínimo, ¿no? Desde el valor mínimo pues, que tenemos. Pero a veces coincide con el máximo y a veces no. Entonces hay que arreglarlo. Entonces, en ocasiones se puede observar que el último intervalo, ¿ya? De clase, vamos a llamarlo, es más amplio que los anteriores, ¿ya? Con relación, ¿ya? Que todos tienen el mismo tamaño, pero, o sea, es más amplio con relación al último valor de los datos, ¿ya? Y podemos ver que tenemos un exceso, ¿no? Al último valor de los datos. Por lo que para balancear, así lo vamos a llamar, el exceso u holgura, otro nombre que se le suele llamar, se le suele decir al exceso es holgura, ¿ya? U holgura, podemos hallarlo y repartirlo entre los valores máximos y mínimos del primer y último intervalo de clase. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito tedioso, ¿no? Que me ponga a explicar esto y escribírselo cuando no hemos hecho ningún ejercicio todavía, pero es que, como les digo, vamos a intentar hacer ejercicios difíciles desde el inicio para, bueno, quizás no bien desde el inicio, pero es un concepto que tenemos que tener en cuenta y es muy importante, ¿no? El poder balancear lo que es el CDF, ¿ya? Porque si yo tengo un excedente y es mucho, al final pues me van a salir mal, ¿no? Los datos no va a ser una buena interpretación estadística lo que está haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto, no? Me está diciendo que esta holgura que hemos encontrado, esta holgura que hemos encontrado
yo la tengo que repartir. Tengo acá mi mínimo valor y tengo acá mi máximo valor. Y tenía una holgura, ¿no? Esa holgura yo la tengo que hallar y repartir de manera que esto me quede así. De manera que yo pueda tener mi mínimo valor, mi máximo valor, ya. Pero la holgura que se presente ya no sea tan grande como esta y únicamente sea un pequeño. Evidentemente sigue existiendo holgura, pero ya está balanceado, ¿ya? Esto ya se encuentra balanceado. Ok, entonces ese es un dato muy importante. Pueden hacer esto de varias formas, ¿no? Evidentemente pueden pillarla así por iniciativa, y ir fijándose, ¿no? Ustedes mismos y hacer la diferencia, que este sería el límite superior del último intervalo de clase y este sería mi máximo valor, dividirlo entre dos y repartirlo, pero no siempre es tan fácil. Porque ¿qué pasa si son números enteros estos de acá y la holgura es 3? 3 entre 2 1,5, pero yo estoy trabajando con números enteros, no puedo agarrar y tener decimales, ¿no? Entonces puede que en algún momento la holgura la reparta en 2 y en uno, ¿no? No siempre es como que algo fijo dividirlo entre dos. Por eso vamos a decir que lo tenemos que simplemente repartirlo lo más equitativo posible entre, bueno, lo más igual posible entre los valores máximos y mínimos del primer y el último intervalo de clase. De todas formas, esto tiene una fórmula, ya por si ustedes eh, la necesitan o algo, es igual al número de intervalos de clase por la amplitud, ya, menos el recorrido. A ver, esto tiene un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Vamos a colocar tres casos, ¿ya? Caso número uno, el excedente es igual a cero. ¿Qué significa? No existe holgura. Caso número dos, el excedente es mayor a cero. Existe holgura y hay que repartirla. ¿Ya? Caso número tres, el excedente es menor que cero. Aquí ya no existe holgura, simplemente no llega, ¿ya? Al valor máximo. Ya es como que decir todo lo contrario. Si el excedente es menor que cero, es negativo, pues es todo lo contrario. Tenemos un X máximo acá y mi intervalo de clase, el último intervalo de clase del valor superior, llegó acá, mi último límite superior. Se dan cuenta que nos falta, ¿no? Caso número 3. ¿Qué se hace en este caso? ¿Ya? Cuando no llega al valor máximo, ¿ya? Tenemos dos opciones. Aumentamos K más 1. ¿Qué significa esto? Aumentar un intervalo de clase. Un intervalo de clase. ¿Ya? O existe otra opción. Vamos a llamarlos sub j más 1. ¿Qué significaría esto de acá? Añadir
añadir a la última clase, perdón, a la última clase, sí, añadir una cifra significativa. Se añade a la última clase significativa. Ah, ya, perdón, perdón. Ay, joder, ya ando con un poco así. Añadir a la última clase ah, de la amplitud, ya, una cifra significativa, una unidad. Ah, ok, vengo acá y cierro. Si ya tenemos la parte importante, ya que esto es la parte de la holgura es algo muy importante. Y de todas formas nos falta algo en este tema. ¿Qué nos falta? A ver, ya no es casi nada antes de ponernos a hacer ejercicio. Lo que nos falta es, ya, este, lo más peleno de todo, diagramas. Tengo acá, diagramas. Hay varios tipos de diagramas, ya, pero los más comunes y los que más vamos a ver, los que más se repiten, van a ser el histograma, ya. ¿Qué es un histograma? Se representan los límites versus la frecuencia. Es decir, en un histograma podemos representar los límites contra la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Tenemos el polígono de frecuencia cero. Esto va a representar la marca de clase versus frecuencias. La marca de clase contra la frecuencia simple, perdón, acumulada contra la frecuencia relativa. Y tenemos lo que es el eh, polígono de frecuencias acumuladas. Ahora, ¿qué es un polígono de frecuencias acumuladas? ¿Ya? En realidad también se le suele llamar ojivas, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos ojivas. Una ojiva ascendente, y, no sé qué ascendente, ascendente, que va a ser el límite superior versus, versus lo que es la frecuencia relativa menor, ¿ya? Versus la frecuencia relativa acumulada menor. Y tenemos lo que es la ojiva descendente, que es el límite inferior versus la frecuencia relativa acumulada mayor que. Eso es todo lo que vamos a ver durante este tema, ¿ya? Para nosotros va a ser el primero, es absolutamente todo lo que vamos a ver. Distribución de frecuencia. Ahora, únicamente a partir de ahora, durante las próximas dos sesiones, yo creo, o quizás tres, vamos a dedicarnos a resolver ejercicios, ¿ya? Como su docente es el mismo de ustedes, lo bueno es que, a diferencia de los otros grupos que son compartidos dos docentes diferentes, lo bueno es que me imagino yo que va a estar al mismo nivel en ambos grupos, entonces no es como que podamos ver cosas que un grupo esté más avanzado que otro, suele ser más complicado ese tema, ¿ya? Entonces vamos a añadir una hoja, cuaderno, formato de papel A4. Si alguien quiere entrar y se llama cuenta universitaria, la vamos a dejar ahí, ¿ya? No sé, no me siento cómodo aceptando a alguien que diga cuenta universitaria. A ver, ya yo tengo algunos ejercicios que vamos a utilizar de práctica.
Y para empezar, este podría ser bien. Como les digo, de momento no tengo modelo de examen docente porque recién cambió. Entonces, ya yo creo que para, che, para mañana no creo, pero yo creo que para la sesión del domingo ya vamos a pillar algún material del su docente. ¿Ya? A ver, podemos ir empezando con esto, ¿ya? A ver, Ay, a ver, ¿qué dice? Bueno, a ver, voy a traer algo para tomar, ya tengo la garganta muy seca, pueden ir leyéndolo, si quieren pueden ir haciéndolo. Enseguida vuelvo, ya denme un minuto. Ok, vamos a intentar hacer por lo menos el inciso A, o a ver hasta dónde llegamos, porque número uno, ya va a ser tiempo de que acabe la sesión. Y número dos, y más importante, he estado dando clases a las 7 y mis auriculares son a pila ya, o sea, tienen batería. Entonces ya está sonando que se va a apagar ya. Y los otros auriculares que tengo, digamos que no quieren escucharme usar eso, ¿ya? Ok, ¿qué hice? ¿Qué, qué están escribiendo? A ver, sí, dijo que va a ser bueno nomás, se ve chill, dijo que la ponderación capaz sea 25, 25, 30, 20 y 10. 50. ¿Cómo que más 10 proyectos? Bueno, dice, mandará opciones de ponderación al grupo SC. Ok, ¿qué pedo están escribiendo? Ya, a ver. Vamos a ver. Dice.
En los últimos 20 sets disputados por el equipo de voleibol de Ateco Junior, se registró la cantidad de puntos efectivos de ataque realizados por el equipo en cada set, ¿no? Los datos obtenidos son los siguientes. Ya, me dan una serie de datos. No, no son muchos, ¿no? Como para empezar está bien. Ya. Acá el problema con estos ejercicios son que si hacemos mal el conteo o si hacemos mal algo, bueno, pues la vamos a pasar mal porque todo, si contamos mal, si identificamos mal el valor máximo, el valor mínimo, y dependiendo de la cantidad de datos que sean, a veces suelen ser bastantes, a veces suelen ser pocos, va a estar mal el problema. Ya basta un error que cometamos, ya toda la pregunta suele estar mal. Y en los exámenes suele venir una construcción de UCDF, pero imagínense con, en vez de 20, aquí 20 datos, imagínense por lo menos unos 40 ya. Entonces, esta parte suele ser bastante tediosa, la verdad. Ok, voy a empezar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ya, al momento de construir un CDF, voy a agarrar y voy a decir, lo primero que yo voy a hacer va a ser encontrar bueno, acá voy a valorar, inciso A, mi valor máximo. Quiero encontrar mi valor máximo, mi valor mínimo, y con eso voy a encontrar lo que es el rango o recorrido. Si vamos con el valor máximo. El valor máximo es 15, 18, 20, 22, de momento es 22, 17, 19, 21, 25, ya. Bueno, no puede haber, a ver, 25, 18, 16, 20, 23, 24, 19, 17, 21, 22. El valor máximo es 25. Vengo y lo copio acá. Mi X máximo es 25. Ahora vamos con mi X mínimo. De momento es 15, lo anoto. 18, 20, 17, 16. Se quedan 15, ¿no? Mi X mínimo es 15. Ahora el recorrido dijimos que el X máximo menos el X mínimo. Entonces mi recorrido va a ser 25 menos 15. El recorrido va a ser igual a 10, ¿no? Ok, tengo el recorrido. Ahora, tenemos que ver el número de intervalos de clase. Es decir, ¿cuánto vale K? Entonces voy a utilizar la regla de Storges y voy a decir que va a ser 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10. ¿Ya? ¿De qué? De la cantidad de datos. ¿Pero cuántos datos tengo? Estoy trabajando con 20 datos. Entonces K, bueno, acá algo que vale la pena anotar, ¿no? Es N igual a 20. Ya. A ver, voy a usar mi calculadora. 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de 20. 5,29, ¿no? Ahora, también puedo probar con la regla del ingeniero, ¿no? Pero, a ver, vamos a colocarlo acá. K igual a raíz cuadrada de 20. K es igual a 4,47. Ya, esto lo vamos a descartar porque hemos dicho que el intervalo de clase debe tener, se debe encontrar entre 5 y 6, ¿no? Entre 5 y 6. Entonces vengo acá y digo, bueno, puedo quedarme con el valor 5 o puedo quedarme con el valor 6. Lo puedo redondear al inmediato superior, ¿ya? Porque el número de intervalo de clase tiene que ser un número entero. A ver, ¿cómo sé cuál voy a elegir? ¿Ya? Entonces voy a agarrar y voy a decir, veamos cómo se encuentra la amplitud para cada uno. La amplitud para cuando K vale 5 es 10 entre 2, ¿no? 10, perdón. 10 entre 5, que es 2.
versus la amplitud cuando eh, vale 6. ¿Cuánto va a ser igual? 10 entre 6, 1,67, ¿vale? ¿Ya? El 2 ya de por sí, ya como que va satisfaciendo más porque es entero, ¿no? Entonces no vamos a quedar con... Es igual a 2 que era para el valor de 5, ¿no? Vamos a tomar estos datos. Antes de ponerme a hacer y decir, ya, valor mínimo y voy sumando la amplitud todo el rato, voy a hacer el siguiente análisis. Yo tengo un X mínimo y un X máximo. A ese X máximo le voy a sumar la amplitud, ¿ya? A ver, ¿cuántas veces le voy a sumar la amplitud? K veces, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo 7 intervalos, voy a hacer 7 veces la suma de la amplitud, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Si coincide el último valor con mi X máximo o si no coincide, vamos a ver si existe holgura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer este análisis de acá o podemos, a ver, ¿dónde está la fórmula de la holgura? K por la amplitud menos el recorrido. K por la amplitud menos el recorrido. K es 5, la amplitud es 2. Ok, ya iba a hacer este análisis porque es lo que suele hacer un ingeniero, pero si no es necesario ya precisamente. Podemos ir directo a la fórmula. Podemos ver si existe amplitud o no, ¿no? Perdón, si existe holgura. Entonces decimos que vamos a calcular el excedente, que es K por la amplitud, el número de intervalo de clase por la amplitud, menos el recorrido. El excedente tiene que ser igual a 5 por 2 menos 10. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. Entonces, no existe holgura, ¿no? Si no existe holgura, todo joya, podemos continuar tal y como estamos haciendo, no hay necesidad de balancear nada. Entonces, vengo acá y comienzo a construir, ¿no? Voy a agarrar y voy a decir, voy a tener un límite inferior, lo voy a llamar y sub i menos 1 y voy a tener mi límite superior, y sub i. Aparte voy a tener mi marca de clase, voy a tener mi frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada menor que la frecuencia absoluta acumulada mayor que la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada menor que y la frecuencia relativa acumulada mayor que. Aparte, para ayudarme a mí en lo personal, vamos a utilizar una columna que se denomine conteo. Vengo acá y digo, uy, sí, ¿no? Y vamos creando la tabla que vamos a utilizar. El más chueco imposible. Ahí, ya. Con eso ya podemos ir empezando. Me dice que tengo 5 intervalos de clase. Y mi valor mínimo es 15. Entonces vengo acá y digo, mi valor mínimo es, vamos con este de acá, 15, ¿no?
Y a esto le tengo que sumar lo que es la amplitud, que sería 17. Este de acá no incluye el 17. Para todos los intervalos de clase, a excepción del último, el límite inferior es un límite cerrado y el límite superior es un límite abierto. Y para el último intervalo ambos son cerrados. Entonces vengo acá y copio 17 de nuevo y añado 19. 19, 21. 21, 23, 23, 20, uy, perdón, 25. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a calcular lo que son las marcas de clase. La marca de clase es el punto medio de cada uno. Entonces 10 15 más 17 dividido entre 2, 16, ¿no? Vengo acá y 16. Aquí es 18, aquí es 20. Si se dan cuenta, número uno, hacer esta división ahorita sale bastante fácil, pero basta con calcular el primero y sumarle 2, ¿no? Sumarle 2. ¿Por qué? Porque le estoy sumando la amplitud o el ancho de clase. Entonces acá va a ser 22 y acá va a ser 24. Yo ya sé los datos que van a ir ahí. Ahora aquí es donde tengo que contar, ¿no? Tengo que ver cada uno de estos datos en qué clase pertenece, si a la mi primera, segunda, tercera, cuarta o quinta clase. Antes de rellenar esto, vamos a hacer un conteo con palitos acá. Pero eso lo vamos a dejar para mañana, ya porque ya nos estamos pasando. Entonces yo esto se lo voy a pasar, lo más probable es que mañana, la verdad, porque ahorita ni bien termino de pagar la PC. Y